Bien, buenos días. Vamos a empezar cantando en esta mañana, adorando al Señor juntos. Oh Dios, mi Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 48. Estamos aquí en la iglesia por primera vez en unos meses ya, pudiendo adorar a Dios juntos, y vamos a leer este Salmo, preparar nuestros corazones para adorar a Dios en esta mañana. Dice el Salmo 48, versículo 1: Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano, tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos venir a tu casa. Señor, pensamos en esta mañana en adorar tu nombre, y pensamos, como dice este salmo, en la grandeza de la ciudad de Jerusalén, y un día que vamos a glorificarte y adorarte, glorificando, cantando tu nombre. Santo, santo, santo eres, Señor, y vamos a adorarte todos los hermanos juntos, dándote la gloria que tú mereces. Señor, no estamos en ese lugar hoy, pero sí podemos reunirnos aquí en este salón, y pedimos, Señor, que sea grato hacia ti nuestra música, que sea la palabra de Dios, sea que lo podamos aplicar a nuestras vidas para glorificarte, y que realmente, Señor, estés contento con la congregación esta mañana como te adoramos a ti. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo estudiando tu palabra en esta mañana y también cantando, y que tu nombre sea glorificado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguimos cantando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿No es esa? ¿Cuál es? Ah, sí, tenés razón. Y esa hoja no vino, qué bueno. ¿De dónde terminó esa hoja?
Bueno, saltea a la próxima entonces, que es alzaré mis ojos, si no me equivoco. ¿Es así? Sí. Bueno, quedó en casa esa hoja. Muchas reuniones en casa. Debe estar en mi escritorio. Bien, vamos a cantar Alzaré mis ojos a los montes. Vamos a tener el mensaje. Ahí lo encontré. Bien, igual vamos al mensaje, pero ahí estaba el poder de la cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 19. Bien, la semana pasada estábamos viendo Mateo capítulo 19, los primeros 6 versículos, y el Señor acá realmente cambia de zona, se va del ministerio de Galilea que tuvo y realmente finalizó su ministerio allí, y ahora está en camino a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén de Galilea no iban derecho al sur los judíos porque estaba Samaria. Y Samaria era un lugar donde los judíos evitaban. En Samaria estaban los judíos que se habían casado con gentiles. No eran el pueblo original del Señor. Entonces los judíos evitaban ese lugar, no los querían. Los samaritanos tampoco querían a los judíos. Pero entonces lo que hacían es, se iban hacia el este y iban por una zona que se llamaba Perea, bajaban y después volvían por medio de Jericó, volvían a la ciudad de Jerusalén. Si fuiste a Israel tenés una idea de lo que estoy hablando. Realmente agregaban kilómetros y kilómetros y kilómetros a su viaje solamente para evitar Samaria. Pero eso es lo que hacían. Pero bien, llega a Perea. Perea es el lugar donde le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y vienen los líderes, los fariseos, los líderes religiosos, y quieren tentar al Señor, quieren probarlo, quieren meterlo en una situación donde Él no puede escapar, con la posibilidad de que quizás le cortan la cabeza, ¿no? Eso es lo que querían, pero originalmente lo único que podían hacer era meterlo en problemas con la multitud, eso es lo que querían hacer. Entonces le preguntan sobre algo controversial, que es el tema del divorcio. Ahora es interesante que era controversial en ese tiempo y hoy es controversial también, aún entre los creyentes y el mundo. Pero lo que no vamos a mirar todo, pero lo que Jesús define, que está en el versículo 6, que es muy importante, es: ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cuando hablamos del casamiento, no debe haber divorcio, no existe. Dios dice que no lo separe, y miramos un montón de cosas de cómo Él llegaba a ese punto, mirando en Génesis cómo era desde el principio, pero vemos acá al Señor diciendo que ningún hombre separe lo que Dios ha unido en matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre, hasta que una persona muere. Realmente eso es lo que dicen otros pasajes. Entonces, lo que habían creído hasta ahí los líderes religiosos eran dos cosas. Había un grupo que decía que podías divorciarte por cualquier cosa. Los judíos pensaban eso,
había un rabí que vino y lo hizo popular a eso. Dijo, eso es lo que dice la Biblia. Y ellos dijeron, bueno, no me gustó cómo preparaste el desayuno, así que me voy a divorciar de vos. Y podían hacer eso los judíos. Escribían una carta. Y si no, tenías el otro grupo que no era tan popular, que decían, que Shammai era el rabí, decía que no puedes divorciarte por nada menos una cosa, que es adulterio en el matrimonio, infidelidad, y eso era la razón por la cual podían divorciarse. Entonces, había mucha pelea en ese tiempo. Y llega Jesús y lo quieren meter en una situación donde la gente ya no lo quiera. Entonces le preguntan si puede divorciarse, ¿no? Y él le dice, no, es para siempre. Después llegamos acá al versículo 7, y del 7 al 9 le van a hacer otra pregunta, tratando de forzarlo a quedar mal delante de los judíos que lo estaban escuchando. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Jesús enseña sobre el divorcio. Mateo 19, versículo 7, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarle? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Bien. Quiero pasar un tiempo acá estudiando otros versículos de la Biblia en qué piensa, o sea, qué dice la Biblia en cuanto al divorcio. No vamos a mirar todos los versículos, pero vamos a ver versículos claros sobre el tema que nadie discute realmente qué dicen. No tienen que buscarlos, yo los puedo leer, pero quiero que sepan eso. Marcos, capítulo 10, versículo 10, 11 y 12, está hablando del mismo tema que estamos hablando ahora. Marcos está dando su versión de lo que pasó. Y dice así, en Marcos 10, versículo 9, vamos a empezar. Dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Exactamente igual que en Mateo. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Tenemos ahí, es bien claro, Marcos está diciendo, Dios unió en el matrimonio, y si alguien se divorcia de su mujer, se casa con otra, ¿qué es? Adúltero. Y si la otra persona quizás no es adúltero, pero se casa con alguien que está divorciado, se convierte en adúltero. Eso es lo que dice allí los versículos de Marcos. No hay ninguna excepción, no hay nada, hay una diferencia Mateo, que vamos a ver esa diferencia en un momento, pero es muy claro Marcos que dice, no podés divorciarte y casarte otra vez, si no sos adúltero. Y la palabra adúltero es algo continuo, no es algo de una semana. Hay algunos que dicen, bueno, el adulterio, el pecado es por una semana y después ya no. Pasa eso, no dice eso en ningún lado de la Biblia, ni en el griego, ni nada así. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Lucas también nos cuenta sobre esto que está sucediendo y dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Bien claro, no hay excepción. Te divorciaste, te casás con otra persona, son adúlteros. ¿No? Vos te casás con alguien que se divorció, sos adúltero o adúltera. No hay excepciones allí. Lucas y Marcos dicen algo muy claro. Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Es interesante Malaquías porque hay muchos pecados que habla la Biblia, pero normalmente nunca lo marca tan fuerte como el divorcio. Acá el Señor dice, odio el divorcio. Es un pecado particular, un pecado específico que el Señor está marcando. Y en Malaquías 2, versículo 15, realmente es del 13 al 17, pero en el 14, dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Está funcionando deslealmente contra la mujer de tu pacto. Tomaste una decisión, la idea es que está en el matrimonio allí, de ser leal y no ha sido leal. Versículo 15, pero ninguno tenga un remanente del Espíritu, lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud.
Y el versículo 16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el Señor está marcando un pecado específico, aunque marca el pecado específico en varios lugares de la Biblia, acá está marcando algo de que detesta, odia el divorcio, cosa que no hace con muchos otros pecados en la Biblia. Entonces, Marcos nos dice que no se puede casar otra vez, y Lucas también, si no son adúlteros. En Malaquías dice que odia el divorcio. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. En Romanos está dando una ilustración de cómo es la ley, cómo la persona debe vivir en la ley. Es una analogía. Pero dice en el capítulo 7, versículo 2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese pasaje? Nos dice que el matrimonio es para siempre, y si alguien se divorcia y se casa otra vez, es adúltero. No podés casarte otra vez mientras ese marido vive, ¿no? Marido o esposa, depende de cómo lo ves, pero mientras vive. Una vez que muere, podés volver a casarte, porque ya estás libre de ese matrimonio en el cual, o sea, en tu pacto de matrimonio. Ahora, es clarísimo este pasaje. No hay una excepción. Lo llaman adúlteros si se une a otro hombre o a otra mujer, y es bien claro. Hay algunos que totalmente evitan este pasaje, lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque dicen, porque el tema no es el matrimonio. El tema acá es hablar de la ley y cómo debes vivir de acuerdo a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces es una ilustración. Y como es una ilustración, dicen, no cuenta. Pero lo que es importante acá es que no es una parábola, no es una alegoría, es una ilustración. Y aunque es una ilustración sobre otro tema, no significa que no es verdad o válido. ¿No es cierto? Es una ilustración y no tiene sentido que el Señor haya inventado una ilustración para marcar algo, pero que realmente esa no era verdad. ¿No es cierto? Él dice, voy a darles una ilustración sobre esto. Pablo dice, ¿no? En este pasaje, voy a darles una ilustración sobre la ley. Voy a hablar del matrimonio. ¿Por qué va a decir mentiras sobre el matrimonio, sobre algo de la ley? No, es un ejemplo que es valedero, digamos, para marcar esa ilustración, pero también son verdades que encontramos de cómo debe ser el matrimonio. Entonces, este pasaje es claro que si se divorcia y se casa otra vez, antes de que el marido o la esposa muera, entonces es adúltero, debe ser considerado adúltero, pero el pasaje es claro. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bien, acá tenemos a la mujer y le dice, no debe dejar al marido. Pero si lo hace, tiene dos opciones. Versículo 11 dice, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Esas son las dos opciones que nos da Pablo en 1 Corintios, por medio de lo que dice el Señor, ¿no? Porque dice, no soy yo, sino el Señor. Entonces, se divorcia a alguien, tiene dos opciones: te quedás te quedás solo, ¿no? O volvés con tu pareja, arreglás cosas para estar bien en tu matrimonio, reconciliarse, es la palabra que dice ahí. No hay otra alternativa en este pasaje, hay dos opciones. Versículo 39 del mismo pasaje. 1 Corintios 7, 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor, solo que sea salvo. Entonces, está ligada mientras el marido vive. ¿Qué opciones tiene mientras el marido vive? Quedarse sola o reconciliarse. Una vez que muere, tiene la opción de casarse con quien desee que sea salvo. Eso es lo que está diciendo el pasaje.
Es bien claro, no hay una excepción al divorcio. El pasaje es bien claro, no hay una ilustración ni nada, sino que marca los mismos principios que vemos en Mateo 19 y que vemos también en Marcos y Lucas, que el matrimonio es para siempre. Y si te separas, tenés dos opciones: permanecer solo o reconciliarte con tu marido o tu esposa. No vamos a ir a este pasaje por tiempo, pero lo conocen bien. Efesios capítulo 5, del versículo 18 al 33, habla de el matrimonio. Es el pasaje que usamos en todos los casamientos, ¿no es cierto? Y habla de los roles, el rol que debe tener el marido hacia su mujer y el rol de su mujer hacia el marido. Pero el tema principal de ese pasaje es que Dios usa el matrimonio como una ilustración de Cristo y su iglesia. Entonces, la unión entre el hombre y la mujer es una metáfora que usa el Señor para marcar la relación de Cristo y su iglesia. Ahora, algunos dicen, bueno, yo puedo divorciarme porque me hizo esto, esto y esto y esto. Si usamos eso, entonces el Señor puede decir, me cansé de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Y porque hicieron esto, esto, esto y esto. Y cuando mirás la iglesia en todos los tiempos en la historia, hicieron cosas en desobediencia al Señor, y el Señor podría haber dicho, sí, me voy a divorciar. Pero no hizo eso, porque nos ama igual. No lo entendemos, pero nos ama a pesar de cómo funciona la iglesia, de cómo somos pecadores el uno del otro. Entonces, la ilustración marca una ilustración que... O sea, marca una verdad que el matrimonio era para siempre. ¿Cómo sabemos? Porque la ilustración es sobre Cristo y la iglesia. Y no importa qué tan pecadora es la iglesia o cuánto merezca realmente ser separado de Cristo, Cristo ama a su iglesia y permanece para siempre como su iglesia. Y sabemos eso porque en el futuro vamos a estar adorando a Dios juntos como iglesia. Volvemos a Mateo 19. Esos versículos son versículos claves que hablan claramente, te marcan dónde es el divorciarse y casarse otra vez. Y en todos los pasajes, casi todos los pasajes marca que es adulterio si te casas otra vez con otra persona, ¿no? Entonces es claro los pasajes. Entonces, ¿cuál es el argumento? Porque una vez que leo estos 8 versículos, tenés que decir, es obvio que no podés, ¿no es cierto? Pero hay una excepción, hay un pasaje que nos da una excepción. Entonces necesitamos estudiarlo y el pasaje es el que estamos mirando hoy. Mateo capítulo 19, versículo 7. Entonces vamos a ver el argumento presentado, en este caso por Jesús, realmente por los fariseos hacia Jesús, y Jesús después le responde. Pero miren el argumento, versículo 7. Mateo 19, 7 dice, ellos le dijeron... El Señor acaba de decir, no se pueden divorciar, no se pueden separar, que no lo separe el hombre a lo que Dios ha unido. Versículo 7, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarlo? Ellos salen enseguida y dicen, Dios mandó, ¿no? Dice, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Lo que están diciendo es, ¿por qué Moisés dio un mandato de que debemos divorciarla? ¿No? ¿De qué está hablando? Bueno, el único pasaje que menciona algo más o menos así es Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Pueden ir allí un segundo. Deuteronomio 24, y esto es lo que usaban para decir que podés divorciar por cualquier cosa, es este pasaje. Deuteronomio 24 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Entonces, les resumo rápidamente lo que pasó acá. Estás en un matrimonio, viene la mujer y hace algo, acá usa la palabra reprochable. Ves algo reprochable en ella, que realmente es la palabra indecente.
y ves algo indecente en tu esposa y decís, no, yo no puedo más porque quiero agradar a Dios, entonces decís, bueno, veo algo que no me agrada, es reprochable y ahora puedo escribir un certificado de divorcio. Y escribís esta carta, lo pones en la mano de tu esposa y le decís, hasta acá llegamos, andá a hacer tu vida, listo. Y eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Versículo 2, ella sale y se casa con otro hombre, ¿no? Se casa con otra persona y ese segundo marido ve algo reprochable en ella y le escribe una carta de divorcio y esa carta la pone en su mano y la única cosa que nos dice en este pasaje es la mujer que fue divorciada por segunda vez con su carta no puede regresar al primer marido. Ese es el único mandato que vemos en este pasaje. Entonces, no es un mandato que debe divorciarse. Dice, si alguien, es algo que se permitió en sí, pero no está diciendo que está bien divorciarte y separarte. No está diciendo que está mal. Pero el tema no está hablando del divorcio, de separarse. El único mandato que encontramos en estos 4 versículos es la mujer que fue separada de otro hombre no puede regresar con su primer esposo. Ese es el único mandato que encontramos acá. Ahora, los rabí judíos usaban esta palabra reprochable e inventaron lo que querían con esa palabra. Decían, si este día no se peinó, no se maquilló como yo quería, es indecente. Listo. Quemó las tostadas, indecente. Y tenían una lista de cosas y realmente terminó siendo cualquier pavada, podías separarte de tu mujer. Ahora, cuando estudiamos esto, siempre hay que ir al contexto para entender bien. Quiero llevarles a una cosa en Deuteronomio 23, y es el versículo 3. Usa la misma palabra indecente. Dice, el versículo 23, 12, tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y tendrás entre tus herramientas una pala. Y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. ¿No? Qué lindo el pasaje. Versículo 14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti. La palabra indecente es la misma palabra que reprochable en el versículo 1 del 24. Es la misma palabra. ¿Qué es lo que es indecente en el capítulo 23? Están haciendo, ¿no?, por todos lados y no lo están limpiando, ¿no? Eso es lo indecente. Perdón, pero es así. Y en el versículo 24, ¿qué es lo indecente? Realmente no sabemos, no nos dice qué está haciendo la mujer para ser reprochable, ¿no es cierto? Pero todos los judíos enseguida decían reprochable es cualquier cosa que quiero hacer, pero en el contexto de lo que está hablando el Señor, no está hablando de adulterio, no está hablando de fornicación, está hablando de una cosa indecente como el excremento de las personas fuera del campamento que no lo estaban limpiando. Digo eso para decir esto, no sabemos bien qué es lo reprochable, no sabemos, pero sí sabemos una cosa. No es adulterio. ¿Saben por qué sabemos eso? Porque nos dice en Deuteronomio 22 al 24, que si alguien comete adulterio, ¿qué les pasaba en ese momento? Lo apedreaban, los mataban. Entonces, en el capítulo 22, versículo 22 al 24, si alguien está cometiendo adulterio, lo apedreaban y lo mataban, ¿no? Entonces, en el capítulo 24, ¿por qué va a decir? Porque eso es lo que dicen, reprochable significa adulterio, o eso está incluido, y si fuera adulterio no le darían un certificado de divorcio. ¿Qué le harían a esa persona? La matarían, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido, no se puede explicar esta palabra como adulterio o infidelidad porque los hubiesen matado. Ahora, habiendo dicho eso, no sé qué significa reprochable, pero ¿saben qué? Nadie sabe. Podemos inventar, podemos sugerir lo que pensamos, pero es más seguro que tenía algo que ver con algo indecente como el excremento que no se limpiaba que con adulterio, porque adulterio lo hubiesen apedreado. ¿Está bien?
Y habiendo dicho todo eso, en este pasaje, que es un pasaje complicado de entender porque no sabemos bien, no hay un mandato a divorciarte y darle la carta, sino que se permitió eso. El único mandato es que vos no podías volver con tu marido. ¿Está bien? Quisiera decirles exactamente qué significa, pero nadie sabe. Pero hay personas que usan esto que nadie sabe para decir, el Señor nos da autoridad a casarnos, a divorciarnos y a casarnos otra vez. Pero vamos a Mateo 19. Entonces la pregunta que le hicieron en el versículo 7, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? No había mandado nada. Les permitió hacer eso, pero miren el versículo 8. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Cómo era del principio? Que era para siempre. Y el Señor les permitió hacer eso con la carta de divorcio. No sabemos bien cómo significa eso, basado en Deuteronomio 24. Pero se lo permitió Moisés. Pero, versículo 9, porque no termina ahí, dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Vamos a mirar esto en un momento, pero quiero leer el versículo 9 sin la cláusula de la excepción. Hay una cláusula que lo llaman la cláusula de la excepción, digamos, que permite casarte otra vez. Y vamos a leer el versículo 9 sin esa cláusula y después vamos a tratar la cláusula. Versículo 9 dice, yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Cuando vos lo lees sin la cláusula, ¿cómo suena? Igual que Marcos, igual que Lucas, igual que Romanos, igual que 1 Corintios, y, más importante, igual que el versículo 6 de Mateo 19, que el Señor dice, lo que Dios ha unido nadie lo separe. Entonces, sin esa cláusula, coordina o va de acuerdo a todos los versículos de la Biblia que estudiamos, y va de acuerdo con las mismas palabras de Jesús en el versículo 6, que el matrimonio es para siempre. Igual necesitamos estudiar la cláusula, porque es importante. La cláusula dice así, salvo por infidelidad. Y depende de qué versión de la Biblia tenés. Algunos dicen salvo por adulterio, ¿no es cierto? Entonces, estás en tu matrimonio y dice salvo por infidelidad. Ahora, si estás en un matrimonio, cualquier infidelidad termina siendo adulterio. La cosa es que usaron esa palabra, el traductor decidió qué palabra iba a ser en español, porque la palabra que va ahí es la palabra porneía. Porneía puede significar adulterio, pero también significa fornicación, infidelidad, puede ser mencionado de una ramera, pero realmente nunca se usa como adulterio, aunque puede ser adulterio. En ningún momento en toda la Biblia lo usan como adulterio. Y les digo una cosa más, esa es la palabra porneía, que es la palabra que está ahí. La palabra que se usa para adulterio es moixao. Algo así, no voy a pronunciar, no sabemos cómo pronunciaban los griegos en ese tiempo. Pero moixao, y moixao es la palabra específica para adulterio. Entonces, algunos quieren decir que acá el Señor está diciendo, si hay adulterio en el matrimonio, podés divorciarte y casarte otra vez. Es una excepción. Pero si él hubiese usado la palabra para adulterio, no hubiese usado porneía, hubiese usado moixao, ¿no? Moixao dice, es adulterio. Es específico. Es para esa es la única referencia a esa palabra, esa es la única definición de esa palabra. ¿Por qué no usó esa palabra? Si era adulterio acá o infidelidad en el matrimonio, ¿por qué no usó esa palabra? No sé, no tiene sentido. Y es más importante todavía, Mateo, en capítulo 15, versículo 19, usa la palabra moixao para hablar del adulterio. Entonces no es una palabra que justo él no la usaba o no la entendía, es una palabra que cuando quiso hablar del adulterio habló y usó esa palabra, y acá no usó la palabra adulterio. Sin embargo, todos quieren decir, porneía significa adulterio. En todas las veces que es usado porneía en toda la Biblia, nunca se traduce adulterio. Se usa 46 veces la raíz, pornei, 39 veces como
fornicación, infidelidad, ramera, inmoralidad, personas inmorales, pero en ningún caso es traducido adulterio o entendido como adulterio. Esa es la palabra que usa ahí. Sin embargo, hoy nos dicen es adulterio. O te tenés que quedar, te podés divorciar si hay adulterio o hubo adulterio en el matrimonio. Entonces ahí ya podés divorciarte y casarte otra vez. Pero no dice eso en el versículo. Sacás la excepción y dice, el que se divorcia y se casa otra vez es adúltero. Y con la excepción, salvo por infidelidad, salvo por porneía. Entonces, y no es adulterio porque no lo traducen nunca así, y Mateo hubiese usado la palabra adulterio, que es moixá, y no usó eso, usó porneía. Entonces, si no es adulterio, como no es adulterio, los problemas interpretativos de decir que es adulterio sería lo que ya mencioné antes. Jesús en el versículo 6 dijo que nadie se separe porque lo unió Dios, y ahora en el versículo 9 está diciendo, perdón, me olvidé algo, una excepción, acá va. Está contradiciendo lo que acaba de decir hace 3 versículos atrás, si fuera adulterio. Segundo, Marcos y Lucas, vos tenés que pensar que Mateo fue escrito para una audiencia judía, Marcos fue escrito para otra persona, y Lucas para otra persona, y Juan con otro objetivo, ¿no es cierto? Ahora, los lectores de Marcos y Lucas no necesariamente iban a leer Mateo. Por eso estudiamos todos los libros. Entonces fue escrito con algo específico. Y si vos sos un lector de Marcos o de Lucas, realmente no podías nunca divorciarte o casarte otra vez, ¿no es cierto? Decía, pará, yo leí Marcos y ahora estoy atado a Marcos. Eran engañados. Marcos y Lucas hubiesen sido engañados porque no recibieron todo lo completo en cuanto al matrimonio, ¿no es cierto? Cosa que es un problema porque creo que es al revés, que Mateo da esa excepción y tenemos que ver qué es, pero Marcos y Lucas son claros y Mateo está diciendo lo mismo. Pero bien, ese es un problema de interpretación. La tercera cosa que tenés un problema con esto es, en el versículo 10, los discípulos le dijeron a Jesús, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos respondieron de una manera como, esto es algo nuevo, esto es algo, ¿cómo puede ser? Es tan diferente esto a lo que entendimos, es tan difícil, entonces no conviene casarse porque estás atado de por vida. Ahora, si el versículo 9 estás enseñando lo mismo que enseñaba el rabí de Shammai, ¿no? Que podías divorciarte solamente por adulterio, porque eso es lo que enseñaba, ¿cómo hubiesen reaccionado los discípulos? Sí, eso ya lo escuchamos, ¿no? Ya sabíamos ese. Hay 2 versiones, bueno, está bien, ese no está. Pero no reaccionan así, reaccionan como, esto es algo nuevo. Mirá lo complicado. No conviene casarse, porque mirá lo difícil que es esto. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, era una forma diferente de ver el matrimonio, porque no está dando una cláusula de excepción, sino que lo está haciendo siempre. Si Jesús quería decir adulterio, ¿por qué no usaba la palabra moixá? Bien, entonces, ¿qué es la interpretación de la palabra porneía? Porque es importante. Tengo 3 cosas que pueden ser la posible interpretación de esto. No es adulterio o infidelidad, porque si no hubiese usado otra palabra. ¿Pero qué es? Bueno, número 1, o en primer lugar, una posible interpretación hace referencia al tiempo de desposado que era parte de la tradición judía. Ellos normalmente por 6 meses o 1 año decían nos vamos a casar, pero no tenían relaciones sexuales y estaban en ese tiempo de desposado, y en ese tiempo si veías algo que no te gustaba, algo reprochable, podías separarte de tu mujer, ¿no? Eso es una posible interpretación. ¿Saben quién hacía eso? Tenemos referencia a eso en Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19, dice, el nacimiento de Jesús fue como sigue. Perdón, no es ese. Sí. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahí tenemos a él se quería divorciar, pero no iba a hacer todo el lío que hacían en ese tiempo, porque lo quería, porque era una mujer justa, dice ahí. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser la cláusula.
Puede ser que vos estás en tu tiempo de desposado, todavía no has consumado el matrimonio y estás ahí y viste algo que decís, no, esto es medio raro, prefiero separarme. Y puede ser, ya que está escrito Mateo a una audiencia judía, puede ser que está hablando de eso en este pasaje, que puede ser en el tiempo de cuando están desposados el uno al otro, pero no han consumado el matrimonio. Segunda interpretación. Puede ser que porneía se refiere a un casamiento ilegítimo con paganos gentiles. En la Biblia, por ejemplo, si vos estudiás Esdras y Nehemías, hay algunos pasajes ahí que el Señor manda a que se divorcien, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Manda a que los judíos se divorcien ¿de quién? De los gentiles paganos. ¿Por qué? Porque estaba manteniendo al pueblo judío. Y eso es lo que quería hacer el Señor. Entonces, Él no vio como valedero los matrimonios entre los judíos y los gentiles. Así que Él dijo, sepárense. Entonces, una posible interpretación acá de la palabra porneía es, vos estás casado, no te divorcies de tu mujer, salvo que estés casado con una gentil, y así, y no es reconocido delante del Señor, entonces, divorciarte. Es una posible interpretación. La tercera posible interpretación está en Levítico capítulo 18, realmente, versículos 6 al 18, habla de, no vamos a ir ahí, pero habla de casamientos incestuosos prohibidos. Y está ahí en Levítico. Está hablando de si estás con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu tía, con tu cuñado. Habla de un montón de relaciones allí que están prohibidas. Inclusive Levítico 20, versículo 21, dice, si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible, ha descubierto la desnudez de su hermano, serán sin hijos. Acaba de mencionar un montón, no lo leímos, pero podés en Levítico capítulo 18, 6 al 18. Una cosa que es interesante, y quizás esta es la mejor opción de todas acá, ¿dónde está Jesús? Está en la zona de Perea. ¿Qué pasó en Perea? Juan el Bautista estaba enfrentando el matrimonio ilícito ¿de quién? De Herodes. ¿Y Herodes qué había hecho? Robó la esposa de su hermano, ¿no? Y robó esa esposa y después ¿qué le pasó por enfrentarse? Bueno, terminó perdiendo su cabeza. Entonces probablemente acá la mejor interpretación acá sería que el Señor está hablando que esas relaciones, especialmente Levítico 20, 21, que dice que si alguno toma a la mujer de su hermano es cosa aborrecible, era lo que el Señor estaba diciendo, que el matrimonio, podés divorciarte si estás en una relación que es incorrecta de acuerdo a la ley judaica que encontramos en Levítico, que sería estar casado con la esposa de tu hermano. Que otra vez en Mateo lo hemos mirado, pero el Señor ni reconoce el matrimonio entre Herodes y Herodías, sino que dice que ella sigue casada con Felipe, porque la Biblia nunca reconoce que su matrimonio era verdadero. Entonces, esas son tres posibles interpretaciones de lo que significa esta palabra o de lo que está hablando. Al fin y al cabo, algunos dicen, bueno, yo quiero pensar que es adulterio. ¿Por qué el Señor no usó esa palabra, moixá? Usó la palabra infidelidad, que es la palabra porneía. Y nadie sabe bien lo que significa porneía, porque tiene un montón de definiciones, pero nadie sabe bien acá. Pero las mejores posibilidades o interpretaciones son las que dimos. Y una cosa que es importante, porque con las tres que dimos, son tres que están asociados a los judíos. Y los que leen Mateo son, los lectores principales son judíos, porque Mateo escribió para judíos, para que entiendan lo que Jesús estaba haciendo aquí. Entonces creemos que esa excepción es una de las tres opciones acá. Sin embargo, si vos decís, bueno, no estoy seguro si es una de estas tres opciones, está bien, no sabemos cuál de las tres es, o no sabemos si hay otra. Entonces, si no sabemos bien qué significa, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a los pasajes que sí sabemos lo que significa. Siempre hacemos eso se llama hermenéutica, estudiar los pasajes claros. Marcos es claro, Lucas es claro, Romanos es claro, 1 Corintios es claro, Efesios habla de una ilustración de Cristo y la iglesia que es claro y es para siempre. Entonces,
no podemos venir y decir, bueno, Mateo es la excepción y listo, sino que vamos a los pasajes que son claros en la palabra de Dios. Entonces, llegamos a esta conclusión. La conclusión es, el Señor está hablando en el versículo 6, que no pueden separarse. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. En el versículo 9, si sacás esa cláusula, está hablando exactamente lo mismo y dice, si vos te separás y te casás otra vez, sos adúltero. No es un adúltero por una semana, es adúltero por todo el tiempo que estés casado con esa persona, salvo por infidelidad, y ya dimos las opciones que puede ser. Entonces, cuando yo estudio todo esto, llego a la conclusión esta, la Biblia creo que es muy claro en cuanto al divorcio. Es claro porque hay pasaje tras pasaje tras pasaje que son claros. ¿Qué es lo que oscurece este tema? Y la respuesta es la cultura, las personas, las diferentes personas que toman la palabra de Dios y con estas tres palabras, que es la palabra porneía, deciden qué significa lo que ellos quieren decidir. Entonces la pregunta para terminar hoy con este pasaje es, ¿vamos a seguir lo que dice la cultura, aún los cristianos, o vamos a seguir lo que dice Dios en su palabra? Ahora quizás decís, bueno, yo no estoy 100% seguro, entonces ¿qué necesitas hacer? Necesitas estudiar sobre el tema. Andá a buscar todos los pasajes que hablan sobre el divorcio y estudiar lo que dice Dios sobre el tema. Y buscar todos los pasajes, yo mencioné algunos, pero hay más. Buscar todos los pasajes que hablan sobre casarte otra vez y buscar qué dice el Señor y llegar a tu conclusión, porque es importante. Entonces, buscar lo que dice Dios o podés basarte en lo que dice la cultura. Y la segunda cosa es, siempre debemos seguir lo que dice Dios. Pero para poder entender lo que dice Dios necesitamos estudiar lo que dice Dios, entender lo que dice Dios, aprender lo que dice Dios. Entonces quizás vos no sabés bien en este tema, pero debe darte algo donde decís, yo quiero seguir estudiando y aprendiendo de Dios y aprendiendo de su palabra, y te animo a hacer eso. Entonces, Dios afirma claramente que el divorcio no debe ser parte, no debe haber separación de lo que Dios ya ha unido, y nos dice que si alguien se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio. Eso es importante marcar eso también, perdón, ya iba a terminar, pero una cosa más en cuanto a ese versículo. Aún si hay infidelidad en el matrimonio y terminan divorciándose, ¿no? Aún con esa excepción, no significa que puede volver a casarse. Porque aún con esa excepción, vos decís salvo por infidelidad, después dice se casa con otra, comete adulterio. Entonces quizás vos decís, bueno, puedo separarme porque hay infidelidad, bueno, podés divorciarte. Pero eso no te da libertad, porque en ningún lado dice que te da libertad para poder casarte otra vez. Y eso es muy importante. Si llegás a la conclusión de que significa adulterio, bueno, divorciate, ¿no? Podés estar separado, pero no significa que podés volver a casarte. No indica eso en ningún lado en la palabra de Dios. Así que bien, el matrimonio. Ya la semana que viene vamos a entrar bueno, sigue con el mismo tema, pero no tanto sobre el divorcio. Pero es importante entender esto porque es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos entender eso y no lo que nos dice nuestra cultura o aún los cristianos en nuestra cultura. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias que necesitamos estudiar tu palabra y ver los detalles, pero tu palabra es claro en cuanto a los temas que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos des sabiduría de estudiar tu palabra, de estudiar los versículos que sí son claros, que no hay contradicción para poder entender bien lo que tú quieres decir. Y después cuando venimos a versículos que a veces parecen difíciles, que podamos interpretarlos correctamente. Y hacemos eso, Señor, porque queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Y pedimos que ese sea nuestro deseo, nuestro corazón, estudiar tu palabra, entenderla para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Y pedimos que obres en nuestro corazón para que tengamos un deseo de seguir estudiando y conociendo tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Terminamos con una canción, Salvador Maravilloso.
llenas mi alma, oh, llenas mi alma. Bien, algunas cosas. Está la caja ahí atrás, si querés ofrendar, podés dejar tu ofrenda allí, no estamos pasándolo por los protocolos, pero sí podés ofrendar, es una manera de adorar a Dios, así que te animo a hacer eso. También, no sé si notaron todo el trabajo ahí afuera, porque salís ahí afuera y ves la pared vacía, pero pintaron toda la iglesia, no el salón acá, pero todo arriba pintaron. Supongo que pueden mirar, aunque está lleno de mugre todavía, de tierra. Y también el baño de mujeres, ahí hicieron algunos arreglos, ya no se ve el caño de luz que estaba allí. Y el pasillo es otra cosa, si ven eso también, pintaron todo, trabajaron en eso, hicieron un trabajo excelente. Así que damos gracias a Dios que había ofrendas todavía para eso y pudimos completar todos esos proyectos. Hoy es el Día del Padre, así que feliz día, José Luis, pues somos nosotros más. ¿No? Espero que te hicieron un desayuno, me imagino, tus hijos. Bien, tenemos un regalito para los padres, podés darle uno a José Luis. Gracias. ¿Quieren decir algo? No. Sabés que llamé a tus hijos específicamente para preguntarles qué necesitaban. No. Era un regalito, realmente no sabíamos si íbamos a reunirnos o no, pero bueno, damos gracias a Dios por los padres y algunos otros padres no están con nosotros hoy, pero bueno, estamos contentos también que pudimos glorificar a Dios, nuestro Padre, hoy en la iglesia. Así que, pero bueno, damos gracias a Dios por el Día del Padre. Bien, eso es todo lo que tengo yo. ¿Me estoy olvidando de algo? No. Bien, vamos a orar entonces y terminamos con la reunión. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más que podemos estar aquí en tu casa adorándote. Pedimos, Señor, que pronto esta situación de pandemia, esta enfermedad ya no sea un problema, que eso pueda pasar y realmente ya no causar dificultades. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos. Pedimos por todos los hermanos que no han estado, que no están con nosotros hoy, que puedan pronto estar y regresar para congregarse, Señor. También te pedimos que lo uses en las personas que no te conocen, que obres en su corazón para que podamos ver personas, asistir a la reunión acá, pero más importante que puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y Señor, que sigas obrando, usándonos a nosotros para comunicar el Evangelio, para vivir como testimonios para ti y Señor, para darte gloria con nuestras vidas. Pedimos, Señor, te agradecemos por tu palabra, pedimos que podamos ser personas que siguen tu palabra, que estudian tu palabra y que nuestra forma de pensar esté moldeado por tu palabra y no por la cultura, Señor, y pedimos que podamos entender esas verdades y aplicarlas de acuerdo a tu palabra. Señor, te pedimos ahora que nos cuides a regresar a nuestros hogares. Para todos los padres, te agradecemos por ellos y pedimos que puedan disfrutar de este día juntos a sus hijos, Señor, y que realmente puedan ser honrados en gran manera. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.